Bienvenidos a un nuevo episodio de Bienes Raíces, Inversiones y Negocios con su servidor Juan Carlos Zamora. Hoy hablaremos sobre tendencias tecnológicas y comerciales en el mercado inmobiliario de la mano de grandes expertos en el tema. Y para esto, el día de hoy nos acompaña Andrés Leal, co-founder de México PropTech, el cual es estratega de tecnología inmobiliaria y asesor tecnológico en la industria de los bienes raíces corporativos en Latinoamérica. Es fundador y expresidente de Colombia PropTech y actualmente trabaja exclusivamente con las empresas de tecnología inmobiliaria. Así que vamos a darle la bienvenida a Andrés Leal. Y Andrés, me gustaría comenzar haciéndote la siguiente pregunta. ¿Tú cuáles crees que son las tendencias tecnológicas más destacadas que hemos tenido en el mercado inmobiliario y que están impactando actualmente a esta industria? Juan, gracias por la invitación y un saludo a toda la comunidad que tienes en México y en América Latina. Estamos muy contentos de lo que está pasando actualmente en el ecosistema digital inmobiliario, no solo en México, Colombia, Brasil, Chile, Perú, sino lo que está pasando a nivel mundial. Y cuando me preguntan cuáles son las tendencias tecnológicas que estamos viendo en el mercado, Juan, hay una gran relevancia hoy en la industria de bienes raíces y de la construcción, y es claramente la inteligencia artificial. Estamos viendo un gran número de startups o de emprendimientos de tecnología que están empezando a desarrollar distintos modelos de negocio disruptivos en distintos asset class, oficinas, vivienda, retail, logística. Creo que esta tecnología va sin duda a cambiar mucho de lo que veremos en los negocios inmobiliarios, y sobre todo creo que, Juan, vamos a ver una herramienta o lo que yo llamo un superpower, un superpoder para los brokers o agentes inmobiliarios en América Latina para estos asset class, donde muchas de estas herramientas que hoy usamos ya en nuestro teléfono móvil como nuestro WhatsApp van a potenciar claramente este tipo de tecnologías como la inteligencia artificial generativa y el machine learning, por supuesto, que son tecnologías que están respaldadas por millones de datos, pero creo que iremos viendo en los próximos meses una disrupción muy fuerte en esta tecnología. Otra tecnología que, Juan, estamos viendo en Latinoamérica y que está entrando a disruptar el mercado inmobiliario es sin duda blockchain. Hay algunas startups que están trabajando en temas de fraccionamiento y tokenización de activos. Lo que eso significa es que cualquier persona en cualquier lugar del mundo, Juan, va a poder comprar una fracción de una vivienda en Cancún o en Ciudad de México o en Bogotá o en Medellín por una cifra que está de manera fácil para cualquier persona que esté en cualquier lugar del mundo que quiera acceder a una fracción. Estas son dos verticales que estamos viendo muy fuerte, empresas que tienen base tecnológica de blockchain, y una tercera que te la dejo a ti, Juan, para que la audiencia pueda explorar y pueda empezar a entender cómo se están moviendo estas tendencias tecnológicas. Una de las más importantes es el Real Estate as a Service, cómo el software empieza a permear todos los activos inmobiliarios. Como lo dije anteriormente, Juan, este es uno de las herramientas y creo yo que las tecnologías más potentes es usar el software para hacer más eficiente la operación de un hotel, la operación de una oficina, la operación de una residencia, de un conjunto, un condominio en América Latina. Creo que allí veremos mucha irrupción en los próximos meses con el Real Estate as a Service, y por supuesto veremos cómo hacer más eficiente el negocio inmobiliario a través del software, como lo estoy diciendo. Y bueno, creo que vamos a empezar a ver este tipo de soluciones para resolver los problemas más complejos que tenemos en la industria de bienes raíces. Andrés, platicas de la inteligencia artificial, cómo está impactando en el tema del asesor inmobiliario, también del inversionista con el tema de la tokenización de inmuebles, el tema del desarrollador, que al final del día se vuelve también un financiamiento, otra fuente de financiamiento de sus proyectos, porque también hoy se tokenizan inmuebles en preventa.
Pero ¿qué hay también? Incluso mencionaste ahorita para el tema de administración de inmuebles. Pero ¿qué hay para el tema del data, para tomar decisiones, sobre todo para el inversor? Platícanos un poco de eso. Ahí tenemos una barrera muy importante en la industria, Juan, y esto es desde los corporativos, las fibras, los fondos en América Latina, y es al acceso a la información. La gran diferencia que tenemos con un mercado como los Estados Unidos, Juan, es que el mercado norteamericano está bastante sofisticado en términos de información y datos. Ellos colectan mucha información a través de los MLS, que son plataformas donde las personas pueden buscar una vivienda para comprar, para rentar, etcétera, etcétera. Pero la gran barrera que todavía tenemos en Latinoamérica es la adopción de tecnología, es la inclusión digital. Y cuando yo hablo de estos términos en América Latina, Juan, es cómo los corporativos se acercan al mundo digital, cómo las juntas, los miembros de juntas directivas se acercan a la era digital y empezamos a entender los retos digitales de cómo empezar a usar los datos, cómo empezar a tomar decisiones con esta información. Y yo creo que juega un papel muy importante, Juan, las startups de tecnología PropTech. Sin duda, algunas de estos emprendimientos hoy en América Latina ya están empezando a colectar datos, información de segmentos logísticos, del segmento de oficinas, de vivienda, entre otros. Y esta información que están colectando ya las startups, y algo que es importante recalcar es que los corporativos inmobiliarios de real estate, los desarrolladores inmobiliarios, no tienen esta expertise. Por lo tanto, es importante entender que los emprendedores, las startups, sí están dedicadas al negocio tecnológico y entienden muy bien el problema que están resolviendo y por lo tanto se unen a decirle a los desarrolladores inmobiliarios, a los corporativos, venga, trabajemos de la mano para construir y empezar a resolver esos problemas de negocio que tienen hoy los fondos, las fibras en México, por ejemplo, los grandes holdings de real estate en América Latina, para empezar a proveer este tipo de soluciones digitales y tecnológicas a través de las startups. Entonces creo que el reto es cómo empezamos a adoptar tecnología, cómo atraemos la inclusión digital, no solo a los corporativos, Juan, sino por otro lado también cómo le enseñamos a los consumidores, a los clientes que quieren comprar vivienda, a las personas que quieren alquilar un apartamento en México, cómo les enseñamos a ellos a usar las herramientas digitales y obviamente dentro del proceso de adopción digital de la industria, pues entran también todos los jugadores de la industria. Por ejemplo, los brokers inmobiliarios, los constructores, los contratistas, los arquitectos, los ingenieros, los bancos, las aseguradoras, es cómo nos unimos todos para trabajar en ese proceso de adopción digital. Entonces, para concluir ahí en esa pregunta, Juan, creo que el reto es cómo nos adaptamos a la era digital, cómo entendemos los problemas de negocio para empezar a resolver estas preguntas de negocio para tomar decisiones en nuestro core de negocio a través de las empresas de tecnología. Mencionaste algunas barreras en esta adopción de esta tecnología y una de las más fuertes en algunas pláticas que he tenido con personas que están muy metidas en este tema es las barreras legales. Platícame un poquito de eso. Yo te digo, Juan, que la principal barrera que yo veo en la industria en América Latina en los últimos 9 años que he estado viajando por la región y aquí en Colombia, una de las principales barreras es el mindset. Esta es una industria muy artesanal, es una industria dinámica, es una industria que participan muchos stakeholders, participan distintas personas para construir lo que hoy llamamos la industria de real estate y bienes raíces, que como tú sabes, Juan, es una industria muy grande, no es solamente el segmento o el espacio de oficina, o el de vivienda, sino es un segmento bastante grande y que en promedio, Juan, a los que pronto no conocían, el 13 o el 14% de nuestras economías en América Latina se mueven a través de la industria de bienes raíces y el sector de la construcción. Esto para decir que es una industria muy importante. Entonces, la primera barrera que encontramos en América Latina, en los corporativos, en la adopción digital, es el mindset. Cambiar lo que hemos venido haciendo por muchos años, Juan, no es fácil. Entendemos que muchas de estas empresas y corporativos han hecho un gran trabajo por desarrollar la economía, desarrollar los modelos de negocio inmobiliarios, construir vivienda para que muchas personas puedan acceder a vivienda. Sin embargo, el mundo está cambiando, los modelos de negocio están cambiando, la manera en que estamos haciendo hoy los negocios, los clientes, el mercado está empujando todos los sectores económicos. El sector inmobiliario no es la excepción. Todos los sectores económicos como el sector financiero, el sector agro, la educación,
todos los sectores económicos están siendo empujados por la tecnología, pero al mismo tiempo porque los consumidores, Juan, hoy están buscando alternativas simples, fáciles y ágiles, que tú puedas resolver tu problema en tu celular en cuestión de segundos. Entonces, el primero es el mindset y el segundo que tú nombras muy bien, Juan, es el de la regulación. Entonces, para las empresas de tecnología hoy en el mundo, no solo para Meta, Apple, para Google, para empresas como La House, Avi, Tool, startups en Latinoamérica como Open Door en los Estados Unidos, estas startups hoy se están enfrentando a retos regulatorios. Entonces, creo yo, Juan, que una de las maneras más importantes para empezar a trabajar en temas de políticas regulatorias que beneficien a los usuarios primeramente, a los consumidores en términos de seguridad de datos, privacidad de datos, de que la plataforma que yo voy a usar para comprar vivienda o alquilar una oficina o para alquilar un espacio de turismo, estas plataformas me den y garanticen que mis datos están seguros, la privacidad de mis datos están seguros. Hoy hay algunas plataformas, Juan, ya están colectando datos biométricos y los KYC o el término que usamos en las empresas de tecnología, que es conoce a tu consumidor, quién es tu consumidor, si es una persona que está apta para acceder a un servicio tecnológico o una plataforma tecnológica, es quien dice ser. Entonces, cuando ya se empiezan a incorporar este tipo de datos en las plataformas tecnológicas, pues entra la regulación a decir, oiga, cuidado, usted está colectando información sensible del temas. Andrés, Dime. un segundo que tenemos que ir a corte y continuamos con el tema. Por ¿Vale? supuesto. Okay. Descubre las estrategias y el método probado para multiplicar tu capital en tiempo récord. Este 24 y 25 de agosto vive los 2 días más emocionantes y rentables en el mejor evento exclusivo para inversionistas en La Paz, Baja California Sur. Vamos a un corte y regresamos. Estamos de vuelta y recuerda seguirnos en nuestras redes sociales. Y bien, seguimos con Andrés Leal, el cual está conectado con nosotros desde Colombia. Y Andrés, mencionabas el tema de las barreras legales y el tema de que tenemos que también cambiar de mindset. En el tema de la barrera legal, sobre todo en Europa, ya hay algunas regulaciones. En Estados Unidos va un poco avanzado, pero Latinoamérica, ¿qué tenemos que hacer en Latinoamérica para seguir rompiendo estas barreras? Yo creo que para cerrar ese punto, Juan, es supremamente importante trabajar como un ecosistema, no solamente ver a las startups de tecnología como un mundo aparte, sino cómo trabajamos todos de manera conjunta, los bancos, los constructores, los desarrolladores, las aseguradoras, las asociaciones, la academia, cómo trabajamos todos en conjunto para empezar a vislumbrar cómo podemos seguir innovando en la industria de bienes raíces, no parar la innovación, sino cómo damos apertura de manera segura a nuestros clientes y usuarios que puedan acceder a estas plataformas que al final les benefician la vida, Juan, en cualquiera de los espacios o categorías de la industria de bienes raíces. Entonces creo que hay que empezar a trabajar en los gremios, en las asociaciones, como lo hicimos con México PropTech, como lo creamos, lo mismo lo hicimos aquí en Colombia, donde ya empezamos a crear un ecosistema, a trabajar con los que participan en la construcción de la industria. Y yo creo que ahí es un elemento muy importante, cómo trabajamos en educación para atraer toda la tecnología, toda la innovación, que al final el que se va a ver beneficiado es el usuario y el consumidor. En el tema fintech, sobre todo la importancia de financiar proyectos inmobiliarios para el desarrollador, la persona que necesita ese flujo de caja para poder estar construyendo. Platícanos, estos desarrolladores que quieren aventurarse también al tema de crear una fintech, ¿cuáles son los pasos a seguir en Latinoamérica? Juan, qué pregunta tan difícil, pero voy a tratar de abordarla. Los desarrolladores inmobiliarios, sin duda, y en todo el mundo de la industria real estate, una de las principales barreras que tenemos es la liquidez. Entonces, hay algo que está empezando a ocurrir, como lo dije al inicio, Juan, y es que este segmento, esta categoría, inclusive en el informe que sacó Endeavor, los invito a que lo investiguen y lo busquen sobre PropTech, una de las categorías que va a crecer es el de fraccionamiento y tokenización de activos. Esto le va a permitir a los desarrolladores inmobiliarios en Latinoamérica, en Colombia, en México, en Chile, en Perú,
acceder al retail investor. ¿Qué significa esto? Que como lo dije anteriormente, muchas personas, cualquier persona del mundo va a poder invertir en una propiedad o en un activo inmobiliario en México. Entonces, lo que se va a ver beneficiado al final el desarrollo inmobiliario es que va a poder trabajar con las startups de tecnología que están trabajando en este segmento de fraccionamiento y tokenización para atraer esa liquidez para desarrollar su proyecto inmobiliario o inclusive en otros segmentos, otras categorías. Juan, yo te comparto, estamos viendo algo muy importante que ya está pasando en los Estados Unidos y es el single family home, las casas que se están reconvirtiendo y haciendo flipping, pero lo interesante es que son segmentos y nichos muy pequeños, pero con unos cash flow, unos flujos de caja bien interesantes, donde las rentas se vuelven el potencial de estos modelos de negocio. Aquí en Bogotá estamos trabajando en un modelo muy parecido y en Medellín, donde estamos buscando single family homes o casas de vivienda, donde atraemos liquidez de los inversionistas o de family office y desplegamos los recursos para comprar la vivienda y quedarnos con el activo inmobiliario los próximos 50 años. Entonces, como tú bien lo dices, pues es uno de los problemas principales que tienen la industria, es la liquidez, y estamos viendo una oportunidad de pensar en pequeño, en nichos de mercado que necesiten esa liquidez y lograr generar la confianza en los inversionistas retail. Cualquier persona que tenga desde 500, 1000, 5000 dólares en Latinoamérica pueda empezar a acceder al mercado inmobiliario desde cualquier lugar del mundo. Platicabas, Andrés, ya sobre el tema de la inteligencia artificial y qué avances tenemos ahora en la tecnología de realidad virtual. Pues Juan, mira que es curioso, hace 8 años tuve una startup que usábamos realidad virtual para comercializar proyectos inmobiliarios. Yo lo que creo es que estamos viendo una nueva era con el lanzamiento del Vision de Apple, que no sé si lo tuvieron la oportunidad de verlo, Juan. Creo que esto va a impulsar sin duda la tecnología de la visión, todo lo que sea realidad virtual, realidad aumentada. Creo que Apple hizo una gran apuesta en el lanzamiento de este dispositivo que va a salir el próximo año y eso va a abrir el mercado para los desarrolladores de tecnología, los que crean aplicaciones en la App Store, para empezar a desarrollar soluciones que necesitemos en nuestro día a día, ya sea en el trabajo o ya sea en este caso el sector inmobiliario. Creo que va a haber una nueva ola de innovación en este segmento de la realidad virtual, todo lo que son las tecnologías de visión. Y algo interesante, Juan, es que estas tecnologías van a ir acompañadas de otras tecnologías. Como lo mostró Apple, una de las tecnologías más importantes que ha invertido mucho dinero es el de los sensores. O sea, tú ya con tus dedos puedes manejar o puedes tocar algo sin estar tocándolo. Entonces creo que van a haber muchas tecnologías alrededor de la realidad virtual, la inteligencia artificial, porque vas a colectar datos biométricos de tus ojos, de tus movimientos faciales, de tus manos, y esa información Apple la va a empezar a recolectar para empezar a hacer mejores aplicaciones y abrir el mercado para los desarrolladores de tecnología, lo que llamamos los developers en el mundo tecnológico, para empezar a diseñar y crear aplicaciones fascinantes en los próximos 2, 3, 5 años, y creo que ese va a ser parte del futuro de toda la industria tecnológica. Andrés, mencionabas que normalmente el jugador dentro de los bienes raíces, el inversionista, el desarrollador, el constructor, todas las personas están apenas en un cambio, una transición a ese tipo de tecnologías. Pero ¿qué pasa? ¿Dónde tenemos que estar pegados? ¿Dónde tenemos que estar acercándonos para tener lo último en todos los avances y poderlo ingresar a nuestro uso diario dentro de nuestras empresas en bienes raíces? Qué buena pregunta, Juan. La industria real estate en América Latina tiene que concentrarse en adopción digital. La industria de América Latina tiene que empezar a concentrarse en construir sus modelos de negocio pensando en el cliente. Juan, hoy tú le preguntas a cualquier persona de América Latina si ha disfrutado comprar vivienda y la gente se queja. Las personas han tenido pesadillas comprando vivienda en Latinoamérica. Eso solo por nombrar un ejemplo. Entonces creo que una de las maneras para estar más que recibiendo el conocimiento de qué está pasando en el mundo tecnológico, qué pasa con las startups de PropTech o qué pasa con FinTech, yo creo que lo más importante es crear un plan, una estrategia digital en los corporativos de real estate, inmobiliarios, diseñar un plan
a la medida de las empresas. No todas las empresas tienen el mismo tamaño, no todas las empresas tienen los mismos problemas. Hay unos que tienen problemas en la operación, en la construcción, en procesos legales, en la experiencia del cliente. Entonces yo creo que es importante crear dentro del core de negocio un mapa, un plan de corto plazo donde se puedan medir rápidamente los resultados en temas digitales y en temas de adopción digital, pero creo que esto, como lo dije anteriormente, nace en los dueños, en los inversionistas, en los CEOs de los negocios inmobiliarios. Esto no ocurre contratando un director de innovación, esto no ocurre contratando un director de transformación digital, Juan, esto ocurre siendo comprometidos, invirtiendo, entendiendo los riesgos y las oportunidades que hay en el mundo tecnológico y, como lo dije, trabajar en conjunto con las empresas o los emprendedores de tecnología que están allá en el garaje, están en un apartamento en México o en Colombia o en Panamá, desarrollando una solución para la industria. Entonces, para cerrar, creo que la mejor manera es acercarse al ecosistema digital, Juan, acercarse a las startups, acercarse a los venture capital, a los inversionistas de capital de riesgo, acercarse a los eventos que hacemos de PropTech en América Latina y, por supuesto, abierto para que si alguien me quiere escribir en LinkedIn, Juan, con mucho gusto vamos a apoyarlos desde Triari para poder guiar ese camino en la era digital. Platicabas del tema que tiene el comprador de un bien raíz o un bien inmueble, que se queja mucho de eso. Y una de esas cosas es el tema legal, el tema burocrático de la adquisición. Y hoy están saliendo temas como los smart contract. Algunas personas ya lo han escuchado, pero no lo entienden todavía. Platícanos un poquito de eso, Andrés. Es muy simple, un contrato digital es que ya algunos países han venido trabajando en digitalizar lo que llamamos hoy la escritura de un bien inmueble. Entonces, lo que hemos venido viendo, Juan, es que ya estos contratos, esos documentos, a veces mucho largos o grandes que vemos en el proceso de compra de vivienda, por ejemplo, en Latinoamérica, ya están en ese proceso de digitalización. Sin embargo, lo que llamamos contrato inteligente, y ya algunas personas han firmado con su firma digital, o cuando tú representas tus impuestos, estas firmas digitales ya están en muchas plataformas donde tú puedes firmar colocando simplemente un clic y ya aparece tu firma y se autentica y se hace el KYC del que hablamos ahorita, Juan. Se hace como una validación de tu identidad. Sabemos que Juan es quien dice ser, validamos la información y esa persona puede firmar un documento 100% digital para proceder en el proceso que se esté realizando, en este caso, el ejemplo de compra de bienes raíces. Creo que va a seguir evolucionando. Hay contratos mucho más complejos, por ejemplo, en el segmento de oficinas, Juan, para hacer un alquiler o un alojamiento de una oficina. Estos son contratos más estructurados. Hay otro tipo de contratos que requieren un estudio del contrato, la revisión de la parte legal del contrato, pero en la parte más sencilla y simple de la bienes raíces, que es el de compra de vivienda, vamos a seguir viendo evolución en cada uno de los países en la región, donde el smart contract o el contrato inteligente lo vamos a ir viendo cada vez más, y esto obviamente va a agilizar el proceso de compra de vivienda. Muy bien, Andrés. Actualmente en Chetumal es el máximo ponente de inversión privada. Por esto queremos compartir contigo la gran oportunidad de inversión que te brinda el desarrollo inmobiliario Yumja, la última joya de la Riviera Maya. Un lugar que te transportará al mundo de maravillas naturales con sus cenotes, beach club y cercanía con las islas de Tamalcap, con lotes desde 1000 metros cuadrados. Contáctanos a través de redes sociales para mayor información. Vamos a un corte comercial y continuamos. Estamos de vuelta y recuerda seguirnos en nuestras redes sociales. Bueno, Andrés, platicabas que nos tenemos que acercar a los eventos de PropTech para estar actualizados del tema. Platícanos un poco de eso, dónde están esos eventos, en qué ciudades, platícanos a dónde tenemos que asistir. Mira, Juan, ahorita hace unos meses estuvimos trabajando muy fuerte en la creación del primer contenido para desarrolladores inmobiliarios,
para agentes, inversionistas, bancos, donde estamos comenzando a compartir sobre la disrupción que hay en los negocios inmobiliarios en PropTech. Esto para decirte que es el primer newsletter, el newsletter con más de 5,000 miembros en Latinoamérica, donde cualquier persona va a poder acceder a esta información de manera única y lo más importante, donde les va a dar el mindset y el cambio de mentalidad que necesitamos para acelerar los negocios en la era digital y por lo tanto empezar a adoptar esa tecnología de la que vinimos hablando hoy en el programa. Ya en términos de comunidad, lo que hemos venido construyendo los últimos 5 años en Colombia y en Latinoamérica, Juan, ha sido muy importante. Hoy somos una comunidad muy relevante en Latinoamérica de más de 40,000 personas que están hablando de tecnología, de innovación, de datos, de empresas, constructores que están empezando a trabajar con las startups de tecnología PropTech. También los constructores que están acercándose a otro tipo de startups que los están ayudando en sus procesos de construcción. Y esta comunidad hoy en Latinoamérica es muy importante, Juan. Nosotros creemos que el construir el ecosistema es la base más importante que tenemos en la región y lograr impulsar el crecimiento de estas empresas de tecnología que, como lo dijimos al inicio, empresas como Avi, La House, Tool en Colombia, Loft en Brasil y más de 800 startups de tecnología hoy que hay en el mercado de Latinoamérica, pues están desarrollando tecnología y esto para decir que nos estamos uniendo en algunos espacios, en algunos eventos de comunidad, como por ejemplo Hub PropTech, que es una de las comunidades que construimos con mis socios en Latinoamérica, donde creamos espacios en Medellín, en Bogotá, en Ciudad de México. Son espacios que creamos trimestralmente, algunos son virtuales, donde compartimos y traemos a las startups, invitamos a los bancos, a los constructores a hablar sobre tecnología, sobre innovación. Y otra comunidad muy importante que son grandes amigos míos es PropTech Latam. Han venido haciendo varios eventos en Latinoamérica en los últimos años y Andrea ha sido una gran líder liderando este evento en Latinoamérica. Y bueno, y si me ve Andrea, le mando un abrazo. Creo que ha sido un impulsor, Andrea, en Latinoamérica para que la industria y el ecosistema se mueva. Entonces, la invitación es que se acerquen en LinkedIn, Juan, en Twitter, en Instagram. Estamos haciendo constantemente eventos de comunidad para que todos conozcamos qué está pasando en términos tecnológicos en la industria de bienes raíces. Andrés, dijiste ahorita una palabra, innovación, y sabemos que hoy la innovación va muchísimo más rápido con todos los temas que hemos tocado, smart contracts, tokenización, inteligencia artificial, pero ¿cuáles son las próximas innovaciones que se vienen en los próximos meses? ¿Cuáles son esas últimas o próximos empresas unicornio que pueden salir o pueden surgir en Latinoamérica en esta industria inmobiliaria? Bien, Juan, yo creo que lo primero que hay que decir, la innovación no es simplemente decirlo, sino hacerlo. Y eso ha tenido un boom o un hype o una emoción muy grande en el mundo tecnológico, en todos los sectores. Todo el mundo habla de innovación, pero uno va a las empresas y nadie está innovando, no están haciendo mejoras reales en sus procesos, en su negocio, con el cliente. Entonces, ahí hago un llamado. Creo que es importante que cuando hablemos de innovación realmente podamos ver resultados tangibles dentro de las organizaciones y como lo dije, la mejor manera de hacerlo es trabajar con las empresas de tecnología porque tienen otro mindset, tienen otra velocidad y tienen un proceso acelerado de resolver el problema que no puede hacer un corporativo inmobiliario. Y ya en términos de innovación, que creo, como lo dijimos, Juan, los datos serán relevantes, son relevantes hoy. Creo que las empresas que construyan laboratorios de innovación, los desarrolladores inmobiliarios, los constructores, los bancos que trabajen y construyan laboratorios de innovación para la industria de bienes raíces tendrán una ventaja competitiva en los próximos 5 o 10 años, por un lado. El segundo elemento es que los equipos multidisciplinarios ganan mucha más relevancia, Juan. Equipos que vengan de otras industrias. Yo creo que la industria de bienes raíces tiene que aprender de otras industrias, del sector financiero, del sector agro, del sector aeroespacial. Suena loco, pero creo que eso nos da una apertura mental a empezar a hacer las cosas diferentes. Y no solamente hacer las cosas diferentes, sino cómo cambiamos la experiencia de nuestro cliente. Y un tercer elemento, Juan, creo que las empresas, hace poco, Juan, hicimos un webinar sobre inteligencia artificial y chat GPT. Y una de las conclusiones que compartí a los empresarios en América Latina es que no basta simplemente con
escuchar, no simplemente basta con leer un libro o escuchar un podcast, Juan, o asistir a un webinar y decir, qué bonito esto de la inteligencia artificial, qué bonito esto del chat GPT, sino uno de los temas más relevantes hoy en temas de datos es que las empresas, los corporativos, los negocios que colecten data, que colecten información para resolver problemas de negocio o entender de mejor manera o anticiparse, Juan, a los problemas del negocio, van a tener una oportunidad significativa en los próximos años en el mercado inmobiliario. El mejor ejemplo ha sido Zillow y Opendoor en los Estados Unidos, que llevan colectando, Juan, escúchame, más de 20 años. Más de 20 años llevan colectando datos del mercado inmobiliario en los Estados Unidos. Hoy la ventaja competitiva que ellos tienen frente a tecnologías como inteligencia artificial, como lo dijimos, y generative AI o inteligencia artificial generativa es sumamente importante para el core de negocio que ellos tienen. ¿Por qué? Porque tienen tanta información que pueden empezar a predecir comportamientos de mercado, pueden ajustar las variables de negocio en términos de compra de vivienda en los Estados Unidos, y eso en Latinoamérica todavía no lo estamos viendo. Yo creo que ese es un gran ejemplo y nuevamente, las empresas que innoven en colectar información y estructurar esa información para empezar a tomar decisiones de negocio o generar nuevos productos inmobiliarios o generar nuevos productos y servicios a través de tecnología, serán los grandes ganadores en los próximos años. Dices algo muy cierto, Andrés, y lo viví ahora que estuvimos iniciando a hacer algunos proyectos en Estados Unidos. Y el tema de la data ya es impresionante, el tema de la facilidad de la información, trámites, es impresionante la velocidad y al final del día en los negocios o en cualquier negocio la velocidad es muy importante y el tener la data a la mano es muy importante. Pero ¿qué pasa con Latinoamérica? Porque de hecho yo lo comparo mucho con el tema del trading. El trading incluso te da mensajes cuando viene una oportunidad en el mercado. Y por más que he estado buscando en Latinoamérica, no existe una empresa que te dé esas señales, que te dé, ¿sabes qué? En tal país, en tal punto, en tal región, está teniendo una oportunidad de inversión en este momento y en el cual evalúe las diferentes oportunidades que tiene el inversor. Creo que ahí hay una gran oportunidad y no si tú sepas alguna empresa que ya está adelantando a eso. Qué interesante ese tema que tocas, Juan. Me parece bastante innovador, como tú lo dices. Eso yo lo llamo oportunidad. Hay oportunidad para innovar y desarrollar tecnología para hacerlo. Qué chévere que a uno le llegue una notificación en tu teléfono móvil y te diga, aquí hay una oportunidad de inversión en real estate en cualquier ciudad de América Latina. Creo que vamos para allá. Creo que la tecnología sigue avanzando y parte del mensaje de hoy que quiero compartir a los equipos, a los empresarios, a los desarrolladores inmobiliarios, a los brokers, Juan, es un tema de adaptarnos o morir. O sea, lo hemos visto en otros sectores económicos y puede sonar que todo el tiempo te lo están insistiendo, pero es una realidad única, inminente, la ola que vamos a ver en nuestros próximos 10 años de innovación, Juan, con lo que se ha acelerado la inteligencia artificial en todos los sectores económicos, estos últimos 5 o 6 meses es brutal. Tú no te imaginas lo que ya está pasando en temas de productividad y automatización de personas o trabajadores gracias a este tipo de tecnologías. Suena feo, pero es la realidad. Y recuerda que al final los negocios, Juan, y a los que nos están escuchando, los negocios es competitividad, eficiencia, reducir costos, cómo hacerlo más rápido, cómo hacerlo más fácil para el cliente. Y todos estamos en esa competencia. Creo que los jugadores que entiendan eso y se adapten, como lo dijimos, Juan, pues van a ver las oportunidades, van a poder invertir y van a poder acceder a este tipo de conocimiento que, como lo hemos dicho en el sector tecnológico en América Latina, hoy el conocimiento se vuelve un arma muy valiosa. Acceder a información que tú no sabes, acceder a datos que nadie sabe, se vuelve muy valiosa para tomar decisiones de inversión, de riesgo, de colaborar, de construir. Creo que es un tema muy apasionante, este tema de la innovación y crear oportunidades a través de la tecnología. Y creo que ya está viviendo, Andrés. Fíjate que te cuento en particular y a todos los que nos ven y nos escuchan, estábamos probando una inteligencia artificial que en un día realizó 140 citas de forma automática para un Zoom de venta de un producto inmobiliario. En un día, una inteligencia artificial mediante WhatsApp, bueno, y diferentes redes sociales, en un solo día hizo 140 citas. Entonces, imagínate cuántas personas hubieras ocupado para que eso hubiera sucedido en un día. Entonces, ya se está viviendo, ya lo estamos viviendo.
Andrés, tenemos que ir a un corte y regresamos contigo. Descubre las estrategias y el método probado para multiplicar tu capital en tiempo récord este 24 y 25 de agosto. Vive los 2 días más emocionantes y rentables en el mejor evento exclusivo para inversionistas en La Paz, Baja California Sur. Recibirás grandes información de inversión y negocios inmobiliarios para que puedas multiplicar tu capital. Vivirás experiencias que cautivarán todos tus sentidos en uno de los espacios más paradisíacos de nuestro país, en La Paz, Baja California Sur. Conocerás además a expertos inversionistas que buscan hacer networking en esta industria y armar equipos de alto valor. Todo esto y más lo tendrás en el Seminario de La Paz este 24 y 25 de agosto. Reserva tu lugar porque es de cupo limitado. Regresamos después de un corte. Estamos de vuelta. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales. Y platicábamos, Andrés, que ya se está viviendo. Ya se está viviendo y es de verdad una locura la velocidad con la que está avanzando. De hecho, yo recuerdo hace 3 años aproximadamente que salió un video donde Google lanzaba una inteligencia artificial que ya hacía llamadas. Y realmente ya estamos a poco de eso. De que realmente, incluso yo hablo por el tema del asesor inmobiliario, que imagínate ya una inteligencia artificial hace citas, precalifica incluso al inversionista y en poco tiempo yo creo que también ya la inteligencia artificial va a poder hacer llamadas. Porque ya hoy existe inteligencia artificial que incluso con voz, tú le mandas un mensaje y te responde todavía en texto, pero ya es capaz de analizar los mensajes de voz que tú le envías por WhatsApp y te responde. ¿Cómo ves? Yo creo que, Juan, en este webinar que hicimos, y los invito a que lo busquen en Google, webinar de AI Chat GPT, hay mucho boom ahorita, Juan, hay mucho boom en términos de lo que está pasando con esta tecnología en el mundo. Todos son expertos, Juan. Ahora tú ves en Twitter, en LinkedIn, que todo el mundo habla de inteligencia artificial y son expertos, pero yo creo que hay que cuidarnos de eso. Yo creo que hay que ser un poco prudentes en ver qué realmente está resolviendo un problema y no solamente por la emoción de lo que está pasando hoy en la industria tecnológica con la inteligencia artificial generativa. Por otro lado, sin duda, las herramientas para los agentes inmobiliarios, que lo hicimos en un podcast, Juan, te invito a que lo escuchen en nuestro podcast en Spotify o en YouTube, Juan, ojalá lo puedas escuchar. Hablamos con el CEO de Unga, es una startup mexicana que trabaja con WhatsApp, inteligencia artificial, y hablamos del superpoder que puede ser esto para los brokers y los agentes inmobiliarios. Entonces yo he venido hablando en América Latina, Juan, con las inmobiliarias en toda la región, diciéndoles que el agente inmobiliario sí va a desaparecer, pero el agente inmobiliario que logre adaptarse nuevamente a un modelo de negocio híbrido, a un modelo donde el agente inmobiliario empieza a entender cómo usar la información, un agente inmobiliario que empiece a entender sobre finanzas, sobre el mercado, la parte financiera del bienes raíces, del sector inmobiliario, y aproveche esa información para mejorar la experiencia de su cliente, para anticiparse a las preguntas del cliente, que como tú lo dices, Juan, ya estas herramientas pueden proveer este tipo de respuestas. Sin embargo, esa industria es una industria de contacto, Juan. La gente quiere sentir que alguien lo está acompañando en comprar vivienda o le quiere mostrar una oficina, o cuando llegas a un hotel, Juan, no te gustaría todo el tiempo estar con un teléfono para pedir comida, ¿no? Pero creo que es una oportunidad donde podamos mezclar lo mejor de los dos mundos. El servicio al cliente, la experiencia del cliente, Juan, el customer experience, y por otro lado, la inteligencia artificial y los datos que respalden esa experiencia del cliente
para anticiparme y comenzar, escucha esta palabra, Juan, hiperpersonalizar la experiencia de nuestros clientes. Eso es un tema muy relevante en tecnología en el mundo hoy, Juan, es cómo empezamos a hiperpersonalizar la compra. No sé si ya te ha pasado en Amazon o en empresas donde tú puedes pedir un servicio y ya está hiperpersonalizado. Colocan tu nombre, saben tus gustos, se anticipan a lo que vas a comprar. Esto ya está pasando, Facebook, Meta lo sabe. Esto en el sector inmobiliario creo que vamos a empezar a ver esa hiperpersonalización de servicio, pero nuevamente tenemos que saber de datos, tenemos que saber de la parte financiera, tenemos que conocer muy bien cómo sacarle el máximo provecho a estas herramientas tecnológicas de inteligencia artificial. Sí, es muy interesante, Andrés, sobre todo el tema pues, cómo tú entraste al tema PropTech, porque, a ver, hay diferentes formas de ser el jugador en esta industria. Puede ser inversionista, puede ser desarrollador inmobiliario, puede ser consultor, puede ser contratista. Hay diferentes jugadores, pero para los que nos escuchan y te ven en ese momento y que tengan esa inquietud de entrar como tú a desarrollar tecnología y no tal vez meterse como en otra cancha del tema inmobiliario, ¿qué les recomiendas? ¿Por dónde iniciar para esas personas que quieren crear tecnología en esta industria? Qué buena pregunta, Juan. Mira, yo soy ingeniero civil, Juan. Yo construí mis primeros años de carrera y hace 5 años, por encontrar un artículo en LinkedIn, estaba scrolleando y encontré un artículo en LinkedIn. LinkedIn es mi red favorita. Encontré sobre el mundo PropTech y cuando encontré esto vi que no era el único emprendedor en Colombia que estaba haciendo tecnología, vi que había más empresas en Europa, en Asia, en Estados Unidos, en América Latina. Y el mejor consejo que yo le puedo dar a un emprendedor que me está escuchando ahorita o nos está viendo, Juan, el mejor consejo que le puedo dar a un desarrollador inmobiliario, un banco, alguien que está trabajando en la industria de real estate en Latinoamérica es acérquese a las comunidades que hemos construido, acérquese a los contenidos, participe, comente, pregunte. Los últimos 4 años, Juan, hemos venido desarrollando el tema de educación en PropTech y creamos el primer curso de PropTech para enseñar, para educar. Tengo la ventaja, Juan, que todas las empresas de tecnología se acercan a mí en América Latina, todos los emprendedores para que los apoye en su proceso y terminamos creando el Campus PropTech, donde hacemos asesorado más de 60 startups de tecnología mexicanas, chilenas, peruanas, panameñas, de Colombia. Y ese conocimiento es el que terminamos compartiendo con la industria de bienes raíces. ¿Cuáles son las tecnologías? ¿Cuáles son los modelos de negocios disruptivos en bienes raíces? ¿Cuáles son las oportunidades? ¿Cuáles son los riesgos? ¿Qué pasa en términos de inversión? 32 billones de dólares, Juan, escucha, han sido invertidos al 2022 en PropTech a nivel mundial. Es enorme esta cifra de 32 billones de dólares que se ha invertido en empresas de tecnología y esto empieza a mover el ecosistema, esto empieza a mover la comunidad. Entonces la invitación es a que se acerquen a los líderes de la comunidad, pueden acercarse a mi Twitter, a mi LinkedIn, a mi Instagram y empezar a participar activamente para que ustedes puedan ser líderes digitales en el país en el que ustedes están, en la ciudad en la que ustedes pueden estar y empezar a liderar esa comunidad, empezar a liderar esos cambios, a liderar esas conversaciones y esas discusiones que necesitamos en la industria de bienes raíces, Juan, que son muy importantes para que crezcamos. Yo creo que aquí lo importante es cómo hacemos crecer la economía, cómo hacemos crecer nuestros países, cómo mejoramos los pagos de los empleos, cómo empezamos a generar una industria mucho más bollante, mucho más atractiva para los inversionistas en Europa, en Estados Unidos, en Latinoamérica, de que sí podemos hacer las cosas eficiente, de que sí podemos hacer las cosas mucho más fáciles para los usuarios. Y yo creo que ahí es donde todos nos terminamos uniendo, Juan, para hacer la vida mucho mejor de los usuarios de bienes raíces. Yo creo que ese es el gran reto que tenemos en Latinoamérica, pero sin duda necesitamos es enfocarnos en crecer y de manera sostenible con retos muy complejos que tiene hoy la industria, Juan, PropTech, pero creo que los aprendizajes que tuvimos los últimos 8 meses con la caída del sector tecnológico, Juan, que como sabes, el sector tecnológico hace 8 meses viene a la baja en todo el mundo, creo que tenía que ocurrir y estamos empezando a ver que empiezan a salir startups o emprendedores de tecnología en PropTech con una conciencia más tangible, con los pies en la tierra, de que no solo es levantar capital y crecer, sino cómo crecemos de manera sostenible y siendo muy rigurosos claramente con las métricas, con lo que llamamos en startups units economics, cuáles son las economías de escala
para tener un negocio rentable. Entonces la invitación es a que se acerquen y pregunten y infórmense, edúquense. Yo creo que ese es el gran reto que tenemos en Latinoamérica, educarnos en tecnología, Juan. Muy bien, Andrés, pues te agradezco mucho. Vamos llegando a conclusiones, que ahorita ya prácticamente nos has dado mucha información. Pero, ¿qué concluimos de esta gran plática, Andrés? ¿Cuál es el mensaje a toda la industria? Voy a compartir tres, Juan, que creo que son muy importantes para los negocios, para los equipos, para los empresarios, los inversionistas. La primera conclusión es adaptarnos o morir. La segunda conclusión es tenemos que pensar diferente para co-crear, para trabajar en conjunto. Yo creo que la industria tradicional, Juan, tiene una experiencia enorme e increíble. La industria tradicional, todos los que hacen bienes raíces, tienen una experiencia única, es muy valiosa. Creo que eso va a ser mucho más potente si empezamos a conectar toda esa información, toda esa experiencia con los emprendedores, con las empresas de tecnología, y eso va a hacer que nuestra industria, nuestros clientes, nuestros usuarios, nuestros equipos, las empresas sean empresas de largo plazo que se adaptaron a la era digital. Y la tercera conclusión, Juan, que lo hemos hablado hoy en nuestra conversación, sin duda, los datos son el oro. Yo creo que si alguien está viendo esto y lo ha escuchado y lo ha leído 1000 veces, esto es una realidad. Las empresas que no empiezan a estructurar su estrategia de datos, su estrategia digital en los datos, van a ser empresas perdedoras en los próximos años. Esto es una realidad, pero al mismo tiempo, Juan, creo que no podemos hacer todo lo que hemos hablado hoy si no tenemos al talento, las personas. Si no traemos personas a nuestros equipos, personas con otras habilidades, con otros skills, con otra información, de otros sectores económicos a nuestro negocio inmobiliario, vamos a, como digo yo, Juan, estar con la cabeza en la arena. No vamos a poder ver el panorama global de los sectores, no vamos a poder ver la transformación, la innovación que está ocurriendo en el mundo, y vamos a tener todo el tiempo la cabeza en la arena. Entonces la invitación es a que de nada nos sirve hablar de tecnología si no tenemos personas, no, nada nos sirve hablar de tecnología si no tenemos el talento, las capacidades, el conocimiento para empezar a desarrollar estos cambios en las organizaciones de bienes raíces y, por supuesto, para empezar a trabajar con las empresas de tecnología. Adaptarse a morir. Muchísimas gracias, Andrés Leal. Un fuerte abrazo hasta Colombia y muchas gracias a todos los que nos sintonizaron. Tenemos una cita el próximo miércoles a las 11 de la noche en punto con su servidor Juan Carlos Zamora para seguir hablando de inversiones, negocios en bienes raíces. Muy buenas noches.